El mundo ha evolucionado y la forma de aprender también. Ahora el aprendizaje es digital. Uno de los grandes retos en la educación es implementar eficientemente alternativas digitales a las clases tradicionales del aula. La gamificación desafía a los docentes y estudiantes a usar herramientas dinámicas, interactivas y digitales. Es por este motivo que creamos 4Prod, un laboratorio virtual que permite crear prototipos de procesos de forma colaborativa y transversal a muchas asignaturas. 4Prod permite sintonizar el contenido académico con las herramientas tecnológicas que utilizan los estudiantes fuera del aula. Una de las características más útiles de la gamificación con 4Prod es que permite crear espacios virtuales para que el estudiante desarrolle sus competencias profesionales y pueda crear prototipos de procesos similares a maquetas interactivas. Se podrán construir prototipos para comercio internacional, logística, presupuestos, contabilidad, ingeniería industrial, ingeniería civil, seguridad en el trabajo, mercadeo, jurisprudencia o de cualquier otra área del conocimiento. Imagina un laboratorio virtual que puede ser desplegado rápidamente. Imagina un videojuego donde los estudiantes se conecten en línea y puedan desarrollar la creatividad y el sentido crítico frente a los contenidos recibidos en clase. Imagina usar 4Prod en tu aula, en tu casa o desde cualquier lugar desde la comodidad de tu computador. La pregunta es, ¿ya estás aprovechando las ventajas de la gamificación para facilitar el aprendizaje? Con 4Prod transforma tu aula en un laboratorio sin límites. Te invitamos a ingresar a www.4prod.com. Estimados, vale. Muchas gracias a todos por conectarse. Les iba a decir que en este espacio pues vamos a estar hablando un poco sobre esas nuevas tendencias sobre la realidad virtual y la realidad aumentada y pronto vamos a estar dando inicio a este conversatorio. El mundo ha evolucionado y la forma de aprender también. Ahora el aprendizaje es digital. Uno de los grandes retos en la educación es implementar eficientemente alternativas digitales a las clases tradicionales del aula. La gamificación desafía a los docentes y estudiantes a usar herramientas dinámicas, interactivas y digitales. Es por este motivo que creamos 4Prod, un laboratorio virtual que permite crear prototipos de procesos de forma colaborativa y transversal a muchas asignaturas. 4Prod permite sintonizar el contenido académico con las herramientas tecnológicas que utilizan los estudiantes fuera del aula. Una de las características más útiles de la gamificación con 4Prod es que permite crear espacios virtuales para que el estudiante desarrolle sus competencias profesionales y pueda crear prototipos de procesos similares a maquetas interactivas. Se podrán construir prototipos para comercio internacional, logística, presupuestos, contabilidad, ingeniería industrial, ingeniería civil, seguridad en el trabajo, mercadeo, jurisprudencia o de cualquier otra área del conocimiento. Imagina un laboratorio virtual que puede ser desplegado rápidamente. Imagina un videojuego donde los estudiantes se conecten en línea y puedan desarrollar la creatividad y el sentido crítico frente a los contenidos recibidos en clase. Imagina usar 4Prod en tu aula, en tu casa o desde cualquier lugar desde la comodidad de tu computador. La pregunta es, ¿ya estás aprovechando las ventajas de la gamificación para facilitar el aprendizaje? Con 4Prod transforma tu aula en un laboratorio sin límites. Te invitamos a ingresar a www.4prod.com. Ahora sí, de nuevo, muy buenos días, estimados todos. Gracias por conectarse en este su espacio de conocimiento. Si les parece bien, siendo las 10:01 de la mañana, empecemos. Creo que vamos a empezar bastante tempranito. Bueno, señores, la tecnología avanza a pasos agigantados. Cada vez surgen nuevas herramientas que permiten y que facilitan la vida o llevan el entretenimiento a otro nivel. El surgimiento de estas nuevas herramientas tecnológicas ha hecho que se abra un panorama de estudio enorme en la educación, puesto que son diversos los docentes, las universidades que hacen uso de estas herramientas.
Múltiples estudios han probado no solamente la eficiencia, sino también la eficacia y el potencial de utilizar estas herramientas. ¿Cuál es la realidad virtual y la realidad aumentada en el ámbito de la educación? Tecnologías como la gamificación o la simulación que son empleadas en el aula de clase, pues creo que es un claro ejemplo de esto. Y en este conversatorio nos centraremos a hablar sobre la realidad virtual y la realidad aumentada, el papel, la importancia y el potencial que hoy por hoy juegan en la educación. Así que si les parece bien, empecemos. El concepto de la realidad virtual y la realidad aumentada están siendo utilizados cada vez más en el ámbito de la educación, donde la realidad virtual y la realidad aumentada se consideran tendencias de mayor relevancia en el futuro próximo. El informe de Horizon, que fue publicado en el 2020 por Educase, y de pronto para los que no conocen o no saben de qué va este informe, pues básicamente el objetivo del informe es identificar las tendencias que son más relevantes y que se caracterizan en el contexto de la educación superior. Así que el informe señala que estas tecnologías serán claves en el futuro de la educación con un crecimiento exponencial. Pero yo creo que para que entendamos bien cuál es el papel de la realidad virtual y de la realidad aumentada, se hace necesario que empecemos por definir esos conceptos o los conceptos de cada una. Ustedes aquí se está proyectando un videito más o menos para que ustedes puedan entender un poco cada uno de ellos, solo que le pediría soporte técnico que no se escucha el video. Si lo podríamos poner, activar el audio un poco y a bajo volumen. Entonces, en términos simples, la realidad virtual es la simulación que es generada por una computadora como reemplazo al entorno en el que se encuentran las personas. Por ejemplo, al ponernos unas gafas de realidad virtual o unos lentes de realidad virtual, se bloquea en ese momento la percepción de nuestro mundo alrededor y es sustituido por un mundo digital que es diseñado para que nos transportemos a otro lugar o a otro momento. Entonces, desde el punto de vista de tu cerebro, tú te encuentras en un mundo totalmente diferente a tu realidad. Así que podríamos decir de que la realidad virtual es una aproximación de nuestra realidad que es digital, pero no es la realidad por sí misma. Y la realidad aumentada, ahorita sí, es otra cosa totalmente diferente a lo que es la realidad virtual, ya que su propósito principal no es cambiar la percepción de esa realidad o transportarnos a otra, sino más bien busca mejorar la realidad en la que nos encontramos, o sea, nuestra realidad. Así que me permito citar, dice, la realidad aumentada es la ampliación artificial de la percepción de la realidad por medio de información virtual. Pero yo creo que esto no quedó muy claro, ¿verdad? Así que, o sonó un poco complejo. Así que en palabras simples, la realidad aumentada es esa tecnología que añade información digital, ya sea una imagen, un video o un audio, a nuestro mundo real. Así que el usuario se encuentra en un entorno real, pero a través de algún dispositivo se proyecta en un entorno digital. Espero que haya quedado un poco más claro, pero les voy a dar un ejemplo. Y es algo muy clásico, el juego de Pokémon Go, donde el gamer debe de buscar o capturar a su Pokémon utilizando su celular y salir a la calle en búsqueda de él. Yo creo que muchos hemos llegado a escuchar el juego de Pokémon Go porque se hizo muy viral, ¿verdad? Entonces, el término de realidad aumentada es acuñado o también se le llama realidad mixta, porque integra no solamente la virtualidad, sino que también integra la realidad. Así que yo podría decirte que la realidad virtual y la realidad aumentada, vista desde el punto de vista, desde una mirada apreciativa de la educación, es una tecnología que promueve el aprendizaje por exploración, el aprendizaje por descubrimiento, mientras el estudiante está interactuando en un espacio virtual. Así que podríamos decir de que la realidad virtual o el principal propósito de esa realidad virtual y realidad aumentada en la educación es aumentar la motivación del alumno y enriquecer esos recursos de aprendizaje. Pero yo creo que hay un montón de informes, ahorita más que nunca se habla sobre este tema, ¿verdad? Y ahorita está siendo, digamos, de mucha tendencia el tema de metaverso y demás en la parte de la educación. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se está aplicando la realidad aumentada y la realidad virtual en la educación? ¿Cuáles son las implicaciones que tienen estos recursos en la manera en que un profesor enseña o qué impacto tiene el uso de estas tecnologías en la educación?
Pues responder con sencillez a estos interrogantes es el propósito de este conversatorio. Y para lograrlo me acompaña el día de hoy Carlos González. Carlos, bienvenido. Hola, ya encontré mi micrófono. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo y con nuestros otros panelistas. Gracias, Carlos. Carlos González es ingeniero electrónico, es magíster en ingeniería eléctrica y cuenta con más de 20 años de experiencia en las áreas de redes de datos y sistemas de información, ciberseguridad de gobierno, investigación y desarrollo y educación. Carlos es el actual gerente de servicios de Red Clara y para los que no saben qué es Red Clara, Red Clara es la red latinoamericana más grande, una de las más grandes de la región, ya que integra a 12 países. Donde básicamente Carlos es el responsable por la visión, la evaluación, el desarrollo y la negociación de productos digitales y de servicios. Adicional, también me acompaña Javier Ortiz. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Hola Tatiana, buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Saludos a los panelistas y a los demás asistentes. Gracias, Javier. Javier es el CEO y Senior Sales Manager de ForPro. Javier tiene 18 años de experiencia en la comercialización consultiva de productos SaaS, tecnologías educativas como la realidad virtual y la realidad aumentada, y trabaja actualmente en la expansión de ForPro para el territorio de Estados Unidos y Reino Unido. Y finalmente me acompaña el profesor Efraín Roa González, quien... Hola Efraín, ¿cómo estás? Qué pena, bienvenido. Ya me iba a saltar tu saludo, disculpa. Bueno, creo que tienes el micrófono apagado. Hola, Pero Tatiana. mientras... Saludo para la audiencia. Gracias, Efraín. Efraín es profesor y experto en transformación digital 4.0, de lo que vamos a estar hablando un poco el día de hoy. Es docente de la Universidad del Rosario e instructor de inteligencia de negocios de la Universidad Externado de Colombia. Señores, bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Si les parece, pues empecemos ya y empecemos. ¿Qué les parece si empezamos contándole a la audiencia desde su perspectiva cuál es el papel de la realidad virtual y de la realidad aumentada en la educación? Me gustaría que empezáramos por ti, Efraín, luego, si gustas, me respondes tú, Javier, y luego tú, Carlos. Muy bien. Muchísimas gracias, primero que todo, por la invitación de Ignite, de ForPro, a este conversatorio. La pregunta es muy interesante, ¿sí? Desde hace 5 años comenzamos en las universidades a hacer la propuesta de la clase de transformación digital. Lo que no sabíamos y lo que no esperábamos era que se nos venía la pandemia. Sí, entonces porque yo también trabajo no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito empresarial. Y los proyectos que teníamos de transformación digital, que la mayoría de empresas a nivel mundial estaban proyectados para el 2025, lo que pasó con el COVID, que pues eso es otro tema, entramos a la era del pero no del COVID, sino de la colaboración, de la cooperación, y eso nos mostró la pandemia, que tenemos que unirnos como humanidad, como sociedad, para ser resilientes y transformarnos y evolucionar, que era mucho de lo que mostraban en los videos. Entonces, con la clase de transformación digital, encontramos que a los estudiantes les gustó muchísimo, ¿cierto? Ver que existen hoy en día nuevas tecnologías, se le llaman tecnologías emergentes. También otros teóricos los han llamado tecnologías exponenciales, ¿cierto? Nosotros en SAP, donde estoy apoyando toda la parte académica, lo llamamos tecnologías inteligentes. Y hay muchas, ¿cierto? Por eso se llaman emergentes. Cada día aparecen más, ¿sí? Tenemos el Internet de las cosas, tenemos el Machine Learning, tenemos los IRPA para automatizar procesos, tenemos hoy en día los chatbots con los Machine Learning, el blockchain con todo lo que es cripto, y dentro de ese portafolio aparecen estas nuevas tecnologías que se llaman de realidad aumentada, que ya nos las ha explicado ahorita Tatiana, ¿cierto? Realidad virtual, y cuando las combinamos a las dos, se les llama realidad mixta.
¿sí? Y cuando empezamos a explorar estas tecnologías, lo que vemos es que no son tecnologías emergentes. ¿Sí? Uno dice, uy, aparecieron en el 2020, aparecieron en pandemia. No, ¿sí? Son tecnologías que, si ustedes se van a la historia, empiezan desde hace muchísimos años. En la era digital, en la que estamos actualmente, precisamente en 1950, ¿cierto? Y en 1990 ya se llaman oficialmente así, realidad virtual y realidad aumentada. ¿Cuáles son sus orígenes? Pues sus orígenes, como su nombre lo dice, en realidad aumentada, es no salirnos de la realidad. Entonces, en la pregunta del ámbito educativo, es nosotros como profesores, ¿cierto? Que tenemos nuestra clase tradicional, ¿sí? Porque hemos venido también evolucionando, generaciones baby boomers, generación X, generación Y, que es mi generación, millennial. Ahorita la mayoría de mis estudiantes son millennial también, son centennials, y esta generación centennial es una generación muy digital, ¿sí? Y ahorita viene otra, que son los niños, que se les ha llamado la generación alfa, también se les ha llamado la generación touch, ¿sí? Y ellos quieren una nueva forma de aprender. Y el reto para nosotros como profesores es una nueva forma de enseñar. Y ahí es donde podemos empezar hacer uso de todas estas nuevas tecnologías que nuevamente no son nuevas, ya lleva muchos años. Lo que pasa es que cuando salieron en 1950 y cuando salieron en 1990 no estábamos preparados como sociedad, ¿sí? Salieron, de hecho, acá lo estaba buscando, las Nintendo Virtual Boy, ¿sí? ¿Sí? Entonces uno diría, uy, una consola Nintendo con gafas. Sí existía, 1995. Nadie las compró. Entonces, novedoso para el momento, pero no innovador. En este momento, post pandemia, podemos decir que estamos preparados. A nivel de sociedad, nos tocó casi que a la fuerza, ¿cierto? Entrar a esta nueva era, ¿cierto? Esta nueva era digital con estudiantes, ¿cierto? Que están preparados ya y que exigen, ¿sí? Que le están pidiendo a las clases, a nosotros como profesores, que transformemos nuestras clases, ¿cierto? Que traigamos nuevas tecnologías. Y una de esas puede ser la realidad aumentada, ¿cierto? La realidad virtual. Y tampoco, como mostraron en el video, tampoco nos vayamos al extremo. Podemos ir madurando, ¿cierto? ¿Madurando qué es? Etapa cero. Etapa cero es códigos QR, ¿sí? Eso es un gran ejemplo de realidad aumentada. Llegamos a un restaurante, ¿sí? Y ya no tenemos la carta. Entonces, ¿qué hacemos? Jugamos con un código QR que es un código real, del mundo real. Colocamos nuestro celular, como nos lo decía Tatiana ahorita, y ya nos muestra la carta, ¿cierto? Nos lleva a una ayuda digital. Eso es etapa cero. Entonces podemos empezar en nuestras clases por ahí, ¿cierto? El papel de la realidad virtual, un código QR que los lleve a una encuesta, que los lleve a un recurso, que puedan empezar a interactuar con él y empezamos a volver nuestras clases más interactivas, que por ahí comencé yo. Luego entonces podemos ya empezar a crear imágenes en 3D, prototipados, ¿cierto? Etapa 2, ¿sí? Marcadores, gafas ahora sí. Las Google Glasses es un gran ejemplo de realidad aumentada, que muchos pueden decir es que fue un fracaso total, y sí, fue un fracaso total a nivel mundial, porque Google quería reemplazar los celulares con las gafas. Y es muy difícil, ¿sí? Porque además uno pierde la noción de la realidad, porque por estar mirando, estas no son Google Glasses, no se vayan a... Pero si estas fueron Google Glasses, aquí me empieza a aparecer en el lente información, ¿sí? Entonces, a nivel personal, pues en muchos lugares también las prohibieron, que es un tema también de normativa, de reglas, ¿sí? No es solamente sacar la tecnología, sino que a nivel de leyes sea aprobada. Entonces no funcionó, uno diría, fracasó, y no. Ahorita las Google Glasses están siendo utilizadas ya en industrias, en universidades, en hospitales, ¿sí? Sobre todo en la parte de almacenes y bodegas, Amazon, ¿sí? Porque yo llego y yo puedo saber si el producto es perecedero, si no, y me da información aumentada, ¿cierto? Y realidad virtual ya es más inmersiva. Entonces yo creo que ahí ya voy a hacer mi introducción, le dejo paso a Javi, a Carlos, para que complementen un poco todos estos conceptos que no son nuevos, ¿vale? Muy bien.
Vale, muchísimas gracias, Efraín. Para las personas que apenas se están conectando, estamos hablando de cuál es el papel de la realidad virtual, la realidad aumentada enfocada en la educación. Les agradecemos a todas las personas que nos están por ahí poniendo en el chat desde donde nos visitan. Entonces, adelante tú, Carlos. O Muchas Javier, gracias. como quieran, qué pena. Me volví bola. Dale, si quieres digo yo, ya que mi lucha con el micrófono, en mi lucha con el micrófono ya soy el vencedor, al menos en esta batalla de este momento. Yo quiero retomar con algo que estaba, con lo que empezaste, Tatiana, y es esos reportes de EduTrends. Ya en el 2017, y también hilando un poco con lo que nos contaba Efraín, desde el 2017 ya EduTrends decía que la realidad aumentada y la realidad virtual, un poco por extensión, era una de esas tecnologías con mayor penetración en educación, ¿no? De la que se esperaba mayor penetración en educación en los últimos tiempos. El reporte de 2020 lo reafirma. Es decir, ya estamos trayéndolo cada vez más a lo que es la realidad, ¿cierto? A lo que es nuestra realidad, y lo estamos usando mucho más. Ahora, específicamente sobre tu pregunta sobre el papel de la realidad virtual y la realidad aumentada, yo quisiera mencionar algunos de los que mencionaba Fernández. Él es español en unos informes que hacía hace un par de años, justo antes de iniciar la pandemia. Él decía que lo primero era la posibilidad de tener una metodología y tener un ambiente constructivista, es decir, apoyar el aprendizaje de las personas construyendo sobre lo que las personas ya sabían. ¿Sí? Es decir, partimos de algo que ya sabes para poder enseñarte, para que puedas aprender algo más. Estas metodologías constructivistas, hay claramente otras, pero estas son claramente afortunadas y beneficiadas por estas tecnologías que, como decíamos anteriormente, no son tan nuevas, aunque sí se están viendo ahora disparadas. Por otro lado, las facilidades, mencionaron ellos las facilidades de trabajar temas abstractos o de difícil acceso. ¿Sí? Ver algunas cosas no es tan sencillo si no las tenemos ahí, entonces sí tenemos la posibilidad de traerlas a nuestra realidad o de meternos, de quedar inmersos en otra realidad, vamos a poder entenderlas muchísimo más y vamos a poder ver cosas que antes podíamos ver solo en papel, por ejemplo, ¿sí? O llamémoslo en 2D si lo estamos viendo a través de una pantalla. Y esa es una tercera ventaja que mencionaba Fernández, que era básicamente la capacidad de ponerle otra capa a esto que estábamos viendo inicialmente en papel, si estamos viéndolo a través de libros o a través de solamente una pantalla. ¿Sí? La posibilidad de ponerle otra capa, de aumentar, de reforzar esto que estábamos viendo usando materiales tradicionales. Y aquí hay un punto importante. Ellos no lo ven como el reemplazo de nada, ¿sí? Ellos lo ven como otra posibilidad, como algo que te puede ayudar a construir, como algo que te puede ayudar, exactamente, como algo que te puede ayudar a reforzar, ¿cierto? Y eso me parece, nos parece a nosotros que es interesantísimo. Desde las redes nacionales de investigación y educación hemos estado apoyando estos temas porque hemos visto que cada vez cada vez nos metemos un poco más en él. ¿Sí? Inicialmente de manera tímida, creo que muchas veces lo estamos viendo mucho más a nivel de tesis de maestría, que ayudan a que los profesores de secundaria, de bachillerato, puedan incorporar ciertas técnicas, les enseñan ciertas técnicas. En un momento me gustaría hablar de esos ejemplos, no quiero profundizar ahora, para que ellos puedan utilizarlos, pero seguramente vamos a ir subiendo. ¿Sí? Seguramente vamos a encontrarlos cada vez mucho más en educación superior, por ejemplo. Gracias, Carlos. Voy a dar la palabra a Javier, pero ahorita se me viene una frase de Peter Diamandis, creo que si no lo estoy pronunciando bien, y me disculpan, pero él hablaba que el futuro es más rápido de lo que pensamos y la educación llegó para transformarse. Estamos en esa época de transformación digital. Entonces, ahorita sí, Javier. Perfecto, Tatiana. Bueno, muchas gracias y un saludo muy, muy, muy especial a todos los asistentes. Bueno, yo les voy a dar mi punto de vista desde la empresa.
Tengo varios años trabajando en el tema educativo, pues recorriendo toda Latinoamérica, y encontramos es una necesidad y hay un reto muy grande para los docentes. No sé cuántos docentes nos acompañan hoy, pero hay un reto grandísimo, y es que los estudiantes de hoy en día, como decía el profe Andrés, son nativos digitales, ¿sí? Entonces llámense generación X, Y, Z, la generación de en este momento específicamente. De pronto en 10 o 15 años cambia el tema. En 10 o 15 años los que son estudiantes van a ser profesores y van a ser digitales. Pero en este momento hay un reto, tal vez por los próximos 10 o 12 años, y es que el estudiante, en este momento que le están enseñando clases a ustedes, son digitales nativos. Ellos nacieron con el celular, crecieron con el celular. Pronto no alcanzaban a ser, pero sí crecieron con el celular. Nosotros, a diferencia de los de la generación X y Y, nosotros vimos cómo llegó el Internet, ya estábamos adolescentes, cómo llegó el celular, cómo llegaron los dispositivos móviles. Nosotros vimos que, ay, salió esta consola, pero ya estábamos grandes. Ahorita es muy fácil ver a un niño de 2 años desbloqueando un celular con clave y empezando a jugar. Entonces, la educación, como decía el profesor, tiene que ser diferente, y hay un montón de herramientas. Y a nivel de empresa, cuando empezamos con un proyecto de ForProd, que es una herramienta que permite crear prototipado en realidad virtual y en formato de computador, empezamos a ofrecer esta herramienta o a validar. Realmente estábamos en una etapa de validación de la herramienta, y encontré algunas universidades. Nosotros íbamos con nuestras maletas, con el portátil así gamer, con las gafas de realidad virtual, a presentar la herramienta a la universidad, y nos pasó en 2 universidades aquí de Bogotá, que llegamos y los de tecnología dijeron, ay, ustedes venden eso, vengan, me acompañan. Y llegamos una sala con gafas de realidad virtual, con un espacio impresionante, un par de equipos de realidad virtual muy fuertes, gafas all-in-one, pero la sala estaba cerrada, clausurada. ¿Pero por qué no la usan? Porque no hay software. Entonces, así como las gafas que tiene el profesor, colgadas muy bonitas en unos stands así, colgadas, ¿por qué no la usan? Porque es que llegó el de tecnología de la universidad. Entonces hay una parte de desconocimiento, que en este momento pues ya hay mucha información, pero compraron los equipos, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente las universidades y los institutos educativos saben que la realidad virtual y la realidad aumentada están jugando un papel fundamental, porque nos permite transportarnos a espacios que no conocemos, nos permite crear, visualizar y aprender de una forma diferente. Y obviamente hay muchos estudios que, si me explican a mí en una diapositiva un texto o un contenido, y si yo lo veo en un formato de 3 dimensiones funcionando, yo aprendo más fácil en un formato de 3 dimensiones. El reto que hay ahorita es que hay muchas universidades queriendo implementar estas tecnologías, pero en este momento hay una demanda muy fuerte, pero hay muy poca oferta en soluciones de realidad, digamos, virtuales. Ha sido nuestra experiencia. Hemos visto algunos campos de salas cerrados con aplicaciones de realidad virtual muy tímidas, ¿sí? Y ese es un tema, digamos, de enfoque que las universidades tienen que aprovechar para poder potenciar a los estudiantes. Si uno le dice a un estudiante, realmente una herramienta de realidad virtual es un videojuego, realmente funciona por dentro como un videojuego, y yo pienso que ese es un contenido que las universidades tienen que no solamente desarrollar al interior, sino empezar digamos, a apoyar en cuanto a la formación de estudiantes. Entonces, la realidad virtual no es una moda, como dice el profesor, está desde 1950, ahorita se está potenciando muchísimo, y es una herramienta ya necesaria dentro de las aulas, porque el estudiante en este momento es un estudiante nativo digital que está exigiendo ese tipo de tecnologías para aprender de una forma, digamos, día de lo que está viendo hoy en día. Gracias, Javier. Yo quiero recapitular y creo que el potencial que tiene la realidad virtual, la realidad aumentada, como ustedes lo dicen, es enorme, ya que permite explorar nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender que están emergiendo en esta nueva era digital, ¿verdad? Y que se requiere que las universidades, ustedes en algunos apartes lo dijeron, ¿verdad? Pero yo lo quiero puntualizar. Y es que las universidades y en general el sistema educativo salgan de esa zona de confort, tú lo decías. O sea, está la sala virtual, pero pues no hay un software, ¿verdad? Entonces se requiere de esos instrumentos, que cambiemos esos instrumentos evaluativos habituales y exploremos nuevas estrategias que vayan mucho más acordes a la experiencia de aprendizaje que generan estas nuevas tecnologías, y que, como tú bien lo decías, Javier, pues que hoy por hoy los estudiantes lo están pidiendo y que de por sí ya son unos nativos digitales. Así que, partiendo de esto, señores, me gustaría preguntarles,
¿por qué se debe incentivar el uso de estas tecnologías en la educación? O sea, ustedes que están día a día trabajando con estas tecnologías, que tienen una mirada mucho más internacional o más holística de la educación, ¿qué les diría al profesor, al decano o al rector que hoy nos está escuchando el por qué se debe incentivar el uso de estas tecnologías en sus instituciones y cuáles son esos beneficios? Bueno, a mí me gusta mucho la filosofía empresarial y la filosofía antigua. Heráclitus, hace muchísimos siglos atrás, nos decía todo cambia y nada permanece para siempre. Sí, lo único que tenemos seguro, y eso nos lo enseñó nuevamente la pandemia, es que debemos cambiar y debemos estar saliendo, lo que decías ahorita, saliendo de esa zona de confort. O sea, la esencia básica, y nosotros como profesores, la esencia básica del conocimiento no va a cambiar. ¿Sí? Lo que nosotros siempre hemos enseñado durante toda la vida va a ser igual. ¿Sí? Lo que sí debemos cambiar es la forma, y la tecnología no es un fin, ¿cierto? La tecnología es simplemente un medio. ¿Sí? Y eso es lo que están esperando ahorita nuestros estudiantes, las nuevas generaciones. Quieren que le enseñemos lo que siempre le hemos enseñado, pero quieren empezarlo a aprender de otra forma. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros como profesores, si logramos en la clase de esta semana, lograr incorporar una nueva tecnología, una nueva forma de enseñar, pues eso ya yo lo he podido comprobar de forma real, les gusta mucho a nuestros estudiantes. Sí, y hoy en día todas las universidades están haciendo grandes inversiones en laboratorios tecnológicos, y están comprando ya tecnologías y gafas y sensores, y entonces están pasando a la educación 4.0. Pero si nosotros no empezamos nosotros mismos como profesores, no empezamos a adoptar, ¿cierto? Estas tecnologías, a lo que decías ahorita, arriesgarnos. Y es tratar de tampoco llevarlo a improvisar una clase, ¿sí? Pero sí por lo menos tratar de hacer el esfuerzo de adoptar una nueva tecnología a una de nuestras clases. Entonces, vamos a seguir enseñando lo mismo, ¿cierto? Pero de una forma que les guste más a estas nuevas generaciones, como lo dice Javi, nativos digitales. Y ellos lo van a valorar mucho, porque es lo que ellos están esperando hoy en día, aprender de una nueva forma. Lo mismo, porque no vamos a aprender algo nuevo, no vamos a inventar la rueda, ¿cierto? La rueda ya está, sino simplemente transmitirlo de una forma más agradable. Hoy en día yo utilizo mucho la gamificación, aprender jugando, utilizo mucho también el hands-on, aprender haciendo, ¿cierto? Aprender de forma colaborativa, en equipo, habilidades blandas, y todo eso lo permiten hoy en día estas nuevas tecnologías y herramientas. Uh-huh. Bueno, si quieres tú, Carlos, podrías decir, pero yo les quiero comentar algo. Peter Diamandis, lo apunté. Él habla en el libro El futuro es más rápido de lo que piensas, y dice que con estos cambios y con esta nueva normalidad necesitamos que los estudiantes encuentren su pasión, que los estudiantes aprendan a contar historias, aprendan a tener más empatía, y en general necesitamos reinventar ese sistema educativo. Y creo que con el uso de estas tecnologías es posible hacerlo. Entonces, adelante, Carlos. Sí, mira que el uso de las... Sí, lo que dice es, hay que tener en cuenta que igual las tecnologías son la herramienta, ¿sí? Y si no cambiamos la manera que tenemos de pensar, que efectivamente tenemos que ayudarle a los estudiantes a encontrar su pasión, a vivir su pasión, lo que Sir Ken Robinson llamaba el elemento, pues entonces no estamos haciendo nada. Entonces, efectivamente, estas tecnologías nos pueden ayudar, pero tiene que venir un cambio de mente, un cambio en nuestra idea, exacto, un cambio total para poder sacar el provecho a estas nuevas herramientas que tenemos, que son como tal herramientas. Completamente de acuerdo, completamente con lo que decías ahora, y quizá para no redundar, solamente complementar que estas tecnologías además deberían ser usadas porque es que estamos inmersos en este mundo globalizado, entonces ya no nos están comparando solamente con la universidad, con la otra universidad que hay en el municipio, ¿cierto? O en la ciudad, o en el departamento, o en el estado, ni con las otras del país, nos están comparando globalmente.
¿sí? Estas tecnologías nos ofrecen nuevas cosas que están siendo usadas o que van a ser usadas globalmente. Nosotros en los observatorios lo hemos visto. Entonces, empezar a utilizar estas tecnologías, empezar a formar capacidades en nuestros docentes para que puedan utilizarlas e incluirlas dentro de lo que están transmitiendo o enseñando es importante. ¿Por qué? Porque nos hace que nuestras instituciones queden bien posicionadas ante este mundo globalizado, que no dejemos pasar oportunidades para transmitir los conocimientos que estamos buscando, como decías tú, citando en tu cita anterior, ayudar a Para mí Diamantista, no también lo fue difícil aprendimos. el apellido, pero sí. Ayudar a que efectivamente nuestros estudiantes encuentren su pasión, el elemento, su propósito de vida, como queramos llamarlo. Vale, muchísimas gracias, Carlos. Y para ti, Javier, ¿por qué se debe incentivar el uso de estas tecnologías en la educación? ¿Por qué un docente debe tenerlas? Bueno, nuevamente desde la experiencia que he tenido, te podría responder con una pregunta, con una palabra, y es conectar, ¿sí? La lucha ahorita en este momento de muchos docentes es cómo hago para que mis estudiantes se conecten a mi clase. ¿Cómo hago para que digan esta clase no es aburrida? Porque ese concepto, en la experiencia que hemos tenido con la implementación de nuestra herramienta en muchas universidades, los profesores, los estudiantes, cuando empiezan a usar nuestra herramienta dicen, profe, varias veces en varios países ha sido un mismo comentario, yo he sentido no como lástima, sino como, ay, Dios mío. Y los estudiantes le han dicho, profe, con el uso de esta herramienta ahora no veo aburrida su clase. Y me dice, ay, Dios mío. Qué duro ese comentario, es muy fuerte, pero precisamente es por todo lo que hemos hablado, porque es diferente explicar a un estudiante con una diapositiva y un PowerPoint a venir y colocar una herramienta de inmersión para que el estudiante pueda comprender un proceso. Y algo muy importante que nombrábamos ahorita es que el estudiante pueda llegar a contar una historia, ¿sí? Es muy diferente que simplemente le entreguemos al estudiante unos elementos para que él aprenda a dinamizar, identifique conceptos, identifique aplicaciones posibles, cómo lo puede utilizar, pero que al final entregue una monografía. O sea, eso ya no se debe usar. Que entregue un trabajo escrito de 5 hojas para evaluar si comprendió. Eso es lo que rompe. O sea, este tipo de aplicaciones lo que hacen es romper específicamente en esa parte. Ahorita me gustaría mostrarles un claro ejemplo de lo que hicimos con un docente, de cómo el proceso de aprendizaje puede cambiar con el uso de estas herramientas. Vale, muchas gracias, pero quédate para la siguiente pregunta, ¿vale? Aquí algo que tú hablabas y que se me queda muy en mente y es el ritmo eficiente del aprendizaje. Yo me quedo con que este tipo de herramientas genera efectos positivos en la motivación, en la personalización del aprendizaje, en que sabemos que cuando el estudiante no está pasivo, o sea, no está aquí sentado, quieto, sino que está activo, está aprendiendo, la retención, la atención, la motivación aumentan de manera exponencial. Y ejemplos como el Case Western University, donde ellos han abandonado casi en total el uso de cadáveres de prácticas para hacer sus prácticas médicas, empleando como reemplazo la simulación virtual o la simulación con realidad virtual, o por lo menos yéndonos un poquito más cerquita, el TEC de Monterrey, que utiliza la realidad virtual en asignaturas como redes industriales, ya que les permite a ellos poder estar conectados con equipos reales emulando diversos procesos industriales. Otro ejemplo de este puede ser la Universidad Estatal de Arizona, que también emplea la realidad virtual en cursos como biología o como ciencias básicas, permitiendo que los estudiantes pues, puedan acceder a estas simulaciones de realidad virtual. Entonces, si quieres, para que puedas complementar allí, Javier, porque habías dicho que tenías, digamos, unos ejemplos, me gustaría que de manera breve, no solamente tú, sino también los demás, puedan darnos 2 o 3 ejemplos a todos nosotros, a los que les estamos escuchando, de cuáles son esas aplicaciones que se están trabajando o que ustedes conocen que diferentes instituciones están adoptando el uso de estas tecnologías en la educación. Perfecto. Esta es una herramienta que sirve para prototipar conversiones en Windows, conversiones en Mac y en realidad virtual. Y hacíamos una alegoría de lo que eran los elementos y las etapas del proceso de aprendizaje. Entonces, cuando un estudiante entra a la universidad, se sienta en un aula, empieza a recibir un montón de conceptos. Aquí están artículos científicos, fuentes bibliográficas, diversas fuentes en desorden. Entonces, cada piecita
es un contenido que él recibe. Entonces, esta es la cátedra tradicional de exposición en aula. ¿Qué se necesita? Lo que dice el profe Andrés, les damos toda la información. El estudiante viene y empieza a agruparla, ¿sí? Empieza a limpiarla en su mente como una base de datos y empieza a identificar conceptos, ideas, metodologías. Entonces, el estudiante asimila la información que está recibiendo. Entonces, piensen en cualquier materia, comercio internacional, en materias de ingenierías, ¿sí? Luego el estudiante viene y hace esto, empieza a analizar los datos. Entonces, ya los coloca sobre un marco, ya los agrupa, empieza a construir y empieza a generar una apropiación, una clara interpretación y unas posibles apuestas de aplicación. ¿Listo? Pero al final, después de esto, en la clase tradicional que estamos hablando, el estudiante entrega unos resultados, unas gráficas, una monografía, un taller, unos datos presentados de forma visual. Hasta ahí es el proceso de aprendizaje que hemos visto clásico. Donde necesitamos cambiar es acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí faltan herramientas para generar propuestas, para generar creatividad, para generar nuevos elementos, para aplicaciones, ideas, modelos. Ahí es donde entra la realidad virtual, ahí es donde entran las nuevas tecnologías. Y es diferente que un estudiante tome estas fichas y me haga esta monografía a que venga y me construya y me cuente una historia. ¿Sí? Entonces, que me cuente una historia con esos datos. Entonces, miren que aquí tenemos una historia de una casita, de una familia, de una situación, ¿sí? Y que tiene elementos que no habían incluido, ¿sí? Teníamos solo fichas, pero aquí colocó árboles, colocó un jardín, colocó una huerta y me está contando los datos explicados en una historia. Entonces, este tipo, digamos, de aplicaciones son aplicaciones diversas. Yo puedo mostrarle a un estudiante cómo funciona un tema de distribución de planta, cómo funciona una fábrica, o yo puedo darles una herramienta como esta para que el estudiante venga y me construya o cree un prototipo, un modelo de una fábrica, digamos, de lo que vio en clase, pero que venga y él empiece a construir, que él venga y, digamos, en un ambiente de realidad virtual, venga y empiece a explicar ciertos procesos dentro de una herramienta, digamos, en esta metodología que se llama prototipado, que es una metodología transversal a todo este tipo de elementos y que venga y me construya, ¿sí? Entonces, es diferente que un estudiante entregue un proyecto de este tipo a que me entregue una monografía con 5 o 6 hojas donde él escribió algo que se imagina que podría ser o cómo lo aplicaría o algo que investigó o que copió y pegó, sino que venga y me construya una historia. Entonces son algunos ejemplos clásicos de lo que ya las herramientas de realidad virtual pueden llegar a trabajar dentro de una clase. Vale, muchas gracias, Javier. Tengo una pregunta rápida para ti y es, en 2 o 3 palabras, ¿podrías decirme cuáles tú has percibido que ha sido el beneficio para el usuario? O sea, cuando el estudiante entra a interactuar con esta herramienta, ¿tú qué te has encontrado? Muy rápidamente en una frase. En una frase, impacto. O sea, como les decía, el estudiante se puede conectar, ¿sí? La frase sería, yo me conecto, porque cuando le entregas a un estudiante está lleno de creatividad. Te coloco un caso claro con una universidad aquí en Bogotá. Un grupo de estudiantes, me reuní con la profesora antes y me decía, mira, tengo un grupo de estudiantes, tú sabes que están los aplicados, los juiciosos, los que van normal, pero están los que están desconectados. No me dijo si palabras que terminamos, el flojo, no, me dijo, están desconectados. Cuando le entregamos este tipo de herramientas, resulta que ese grupo de estudiantes entregó el mejor proceso, porque resulta que esos estudiantes eran gamer o son gamer, estaban metidos en videojuegos, ¿sí? Y entonces, de estar metido en el tema digital a sentarse 3 horas a escuchar una cátedra que el profesor da con todo el amor, ¿no? Transmite, pero le falta herramientas para conectar, pues aburrido los estudiantes. Ese fue un caso, ¿sí? Y el estudiante entregó un prototipo, no lo tengo acá, pero entregaron una cosa loca, así un prototipo impresionante. Otro caso, la Universidad del Bosque nos permitió estar en una clase de negocios internacionales con un profesor que dio la clase en realidad virtual. Y en medio de la clase, antes de que entrara a trabajar realidad virtual, yo vi 3 o 4 estudiantes literalmente durmiendo en la clase. Me acuerdo una niña que entró así de últimas, se sentó casi en la mitad y a los 15 minutos estaba durmiendo. Y el profesor estaba explicando la parte más importante de los Incoterms, qué pasa cuando un contenedor se cae. Yo estaba emocionado recibiendo esa clase, ahí recibiendo la clase de Incoterms y vi a 4 estudiantes porque no estaban conectados. Luego el profesor les puso las gafas de realidad virtual y les dijo, los voy a llevar a un puerto, ¿sí? Ya que les di toda la teoría. Me va a explicar, señora Catalina, se llamaba la niña, se cayó la carga antes de subirla al buque. Explíqueme el Incoterm XW, tome las gafas de realidad virtual, hágame todo el recorrido. La niña quedó
¿cómo manejo esto? Empezó a moverse y profe, sí, es que, no, explíqueme, ¿qué pasa con él? ¿Y dónde está el banco? ¿Dónde está? Empezó a hacer una clase, ahí inmediatamente todos los estudiantes se conectaron, todos se querían colocar las gafas y todos querían empezar a hacer un conversatorio de cómo funcionaba. Entonces la clase se transformó digitalmente. Entonces se necesitan estas herramientas para transformarlas. Gracias, Javier. Creo que fue más de una frase, ¿verdad? Pero te la valemos. No, y ahorita se me viene en mente, hay un catedrático colombiano también muy bueno, en estos momentos no recuerdo el apellido de él, pero él decía que ¿qué pasaba? O sea, cómo hacemos para que dentro de ese proceso educativo haya una disrupción real y realmente que pueda cambiar? Porque decía, el 50% de los estudiantes están perdidos y el otro 50% están aburridos, que es lo que tú comentas, ¿no? Y lo llevo, digamos, también al caso con Carlos, porque él decía, es una sincronía, o sea, la tecnología es una sincronía. Y algo también que decía Efraín, que yo también estoy totalmente de acuerdo y lo digo mucho a las personas que de pronto interactúan conmigo, siempre les digo, la tecnología es el medio, no es el fin. Nosotros con tecnología no podemos hacer nada si no sabemos cómo realmente poder potencializar el uso de la misma, ¿no? Entonces, por tiempo, pasamos entonces a ti, Efraín, rápidamente, danos 2 ejemplos, ya no van a ser 3, sino 2 ejemplos de instituciones, universidades, como lo quieras llamar, que estén utilizando estas herramientas. Bueno, ahí yo creo que ahí ahorita, sobre todo en la web, hay millones de ejemplos, ¿cierto? Para interactuar un poco con el público, estaba viendo en el chat que tenemos a Julio, que trabaja en la parte de bibliotecas en la Universidad de Guayaquil, en Ecuador. Y a mí personalmente soy uno de los mayores aficionados a las bibliotecas. Para aterrizar un poco y dar un ejemplo en la parte de bibliotecas como tal, podemos utilizar hoy en día aplicativos de mapas dentro de la misma biblioteca, que es con realidad aumentada, en el cual le lleve a uno a hacer la guía, ¿cierto? Lo guía para llegar al libro que uno quiere, ¿cierto? Una vez llega al libro, puede existir otro aplicativo en el cual empiece con realidad aumentada a mostrar las diferentes informaciones del libro sin necesidad de sacar el tomo. ¿Sí? Eso es de o sea, las posibilidades hoy en día son infinitas, pero este puede ser un ejemplo muy aterrizado y muy real en el mundo académico universitario. Y una vez ya llega el libro puede tener también inmerso realidad aumentada, donde podemos tener imágenes en 3D, información interactiva, mapas, geolocalización, ¿cierto? Y lo que nos mostraba ahorita Javier, que es bien interesante, es poder poder hacer una inmersión en un mundo virtual donde podamos prototipar, donde podemos hacer gamificación, donde podemos trabajar en equipo, elaborar, mejorar nuestras habilidades blandas de comunicación, de liderazgo. Entonces la clase se da un cambio radical, se da lo que se llama hoy en día blended classes, se da una clase invertida donde el rol principal del aprendizaje ya no está en el profesor, sino está en el estudiante, convirtiendo al profesor más que en un profesor, en un facilitador del conocimiento, brindándole a los estudiantes toda esta gama de herramientas tecnológicas y posibilidades. Gracias, Efraín. ¿Y para ti, Carlos? Bueno, hay varias. Conozco algunos casos de Universidad Nacional en Colombia, donde lo utilizaron para el aprendizaje de geometría analítica, la SPOSH, la Universidad del Chimborazo. En Ecuador, para una clase de introducción a la anatomía y realidad aumentada en la enseñanza de física, lo vi en la Universidad Federal Espíritu Santo en Brasil. Ahora, estos son casos puntuales. Hay un caso que a mí me parece muy bonito porque fue de alguna forma transversal y es uno del que les había prometido hablar, uno de los que empecé a hablar anteriormente, es en la UNAP. Un conjunto de muchachos de maestría en la UNAP hizo su maestría enseñándole a algunos profesores de secundaria a utilizar realidad aumentada, fue específicamente en este caso, en sus clases y generar ahí algunas conclusiones. Veamos qué tan fácil es enseñar, qué tan difícil es enseñarles a usar, ver qué tan fácil o difícil es transmitir luego conocimiento, que los estudiantes efectivamente puedan aprender. Fue chévere porque
fue transversal, entonces cada profesor usó realidad aumentada en sus clases. Y lo que me pareció bonito, eso fueron las conclusiones. La conclusión principal que ellos sacaban tiene que ver con algo que decía Javier ahora, y es la conexión. Ellos decían, sí, los estudiantes efectivamente aprendieron más, pero yo terminé, no es la palabra que usaban, pero es el mismo concepto. Yo terminé más conectado personalmente con mis estudiantes. Mis estudiantes terminaron conectados personalmente más conmigo. Y eso es un facilitador del aprendizaje. Y ahí reúno con lo que dice, con lo que nos decía Efraín. Efectivamente, cada vez más somos facilitadores. Cada vez las personas estamos más empoderadas, cada vez nuestros muchachos están más empoderados. Ellos saben que son capaces de hacer cosas y en lo que se están convirtiendo los profesores, en lo que nos estamos convirtiendo todos son en facilitadores de los procesos de los demás. ¿Sí? Y me parece que eso fue un ejemplo muy bonito que además vino en pandemia. ¿Sí? Justo cuando ellos estaban empezando, entró pandemia. Y eso creo que no fue una de sus conclusiones, fue algo que yo generé, el informe que leí de la UNAP. Creo que les ayudó también en ese momento que fue tan duro en el que ya la realidad actual en ese momento cambió a ser una realidad completamente diferente que fue en esos primeros 6 meses o un año. Bueno, dentro de todo lo que ustedes hablan, yo podría resumirlo en 2 palabras: aprendizaje activo, ¿sí? Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis y estamos viendo varios chats o varias preguntas súper interesantes, las cuales vamos a estar respondiendo hasta el finalizar, e inclusive les vamos a estar dando la palabra a cada uno de ustedes o digamos a gran parte, los que podamos, para que pueda interactuar con estos expertos. Sin embargo, me atrevería a decir que la realidad virtual y la realidad aumentada no generan por sí misma el aprendizaje. Para que esto suceda dentro del sistema educativo, esos recursos tecnológicos deben de ser parte de una actividad cuyo diseño es responsabilidad del educador. Y esto lo hablaba ahora Efraín. Así que se requiere una transformación que sea mucho más profunda en esas prácticas enseñanza-aprendizaje y no solamente en los elementos educativos. Vuelvo y repito, la tecnología de por sí pues no hace nada. Así que por ahí una frase, y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero dice: en la educación estamos ofreciendo vino viejo en botellas nuevas. ¿Qué opinan, señores? Así que yo creo que se requiere, por tanto, de pedagogías que sean emergentes, pedagogías que vayan un poco más allá, más desarrolladas, con mayor crecimiento, como ustedes le quieran llamar, pero que exploren con éxito la posibilidad que propician estas nuevas tecnologías. Así que mi pregunta para ustedes y para ir cerrando este conversatorio es: ¿cuáles son esos retos a los que se enfrentan las instituciones al aplicar estas tecnologías? Si quieres tú, Carlos, como quieras. Vale, sí. Bueno, efectivamente hay varias. Quiero un momento que yo tenía mi pastel, copialina por acá, porque hay un reporte efectivamente que se hizo ya cerrando otra vez como inicié, con Fernández, que este reporte es del 2020, donde hizo una encuesta grande a algunas, en 2 universidades españolas que estaban usando actualmente, en ese momento, la realidad aumentada y algo de realidad aumentada virtual, y les preguntó, bueno, ¿cuáles eran los principales inconvenientes? Hay una serie de 10 o 12, pero los 5 principales son, primero, y justo fue donde empezaste, la falta de un diseño institucional para la incorporación de esas herramientas o que alineen esas herramientas con en realidad lo que yo quiero enseñar. Es decir, puedo tener la herramienta, pero la herramienta es solamente esa, es la herramienta, ¿dónde está el vino nuevo? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Dónde está esa nueva cosa que sabe que voy a dar en esa nueva botella? Un momento, me paso a la copia. Listo. El siguiente, no tener un buen volumen de buenas prácticas que digan cómo incorporar ahora esas herramientas al aprendizaje. ¿Sí? Un poco relacionado con el anterior. Otro, que el diseño organizacional no necesariamente facilita el uso de esas nuevas tecnologías en general, nuevas tecnologías y de la realidad aumentada o de la realidad virtual en particular. Ahora, eso fue, recordemos, 2020, eso fue justo prepandemia. Quizá ahora si lo vemos es otra cosa, ¿no? En ese entonces estábamos diciendo, no, tenemos que dar el salto y la transformación digital, tenemos que hacerla. Ahora pues ese fue el gran golpe para definitivamente meternos en la transformación digital y seguramente eso ha cambiado y ya las instituciones han estado cambiando para ofrecer ese marco para traer la tecnología al aula.
Otro era la falta de la investigación sobre cómo aplicarlo. Es decir, no había muchos ejemplos que partieran de la investigación y la educación como tal. Como esto que estaba diciendo la UNAP, ya la UNAP nos muestra algo sobre lo que se hizo, sobre los inconvenientes que hay, sobre lecciones aprendidas para ir efectivamente aplicando estas herramientas. Esas son las 5 que mencionan ellos. Hay una que a mí me parece que también es importantísima y es que muchas veces hay para realidad aumentada, ¿cierto? Que podemos manejar a través de nuestros teléfonos. Nosotros pensamos que tener esto es completamente normal. No, si estamos hablando de educación superior, es posible que sí, pero incluso si estamos hablando de educación superior, en algunos casos no. Red Clara, la red latinoamericana de innovación y educación, en estos momentos está en un proyecto para apoyar Haití. Y claro, nosotros empezamos a ofrecer las soluciones que normalmente ofrecemos para ellos, apoyarlos para que empiecen a utilizar ciertas herramientas, pero nos damos cuenta que no necesariamente todo el mundo tiene un celular en la mano, como podemos tenerlo en otras partes. Y a veces se nos olvida eso, a veces se nos olvida que la infraestructura tiene que existir también y que la infraestructura no son solamente las grandes infraestructuras, sino infraestructuras de mano, ¿cierto? Que puedan usar nuestros estudiantes. Eso puede ser también una barrera de entrada para el uso de algunas tecnologías. Por ahí había una pregunta muy enfocada en esto que tú hablas, pero yo la voy a dejar para el final, ¿sí? Adelante, entonces, si quieres tú, Javier, y luego continuamos contigo, Efraín. Claro que sí. Bueno, recapitulando, yo pienso que uno de los retos que enfrentan las universidades en este momento es cómo implementar eficientemente este tipo de alternativas, ya hablando específicamente de realidad aumentada, de realidad virtual. Si bien hay cientos de aplicaciones, en este momento yo podría decir que el 97% de las aplicaciones que hay en el mercado son aplicaciones de ocio y entretenimiento, ¿sí? Entonces, vuelvo y retomo lo que decía al principio, he encontrado varias universidades que compran los equipos de realidad virtual y después de que los ponen a funcionar dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Sí? Entonces se ponen las gafas de realidad virtual y entran a las tiendas de Oculus, entran a las tiendas de este tipo de tecnologías y encuentran videojuegos. Y tuve el caso de una universidad que la directora de tecnología me dijo, yo me puse a jugar con mi equipo de trabajo 3 meses y estuvimos jugando hasta que me tocó guardar las gafas porque no encontré una aplicación específica para poder implementarlas. Y por ahí también viene el chat que cómo se implementa, dónde se puede implementar, si está a la distancia. Ahorita ya hay bastantes empresas a nivel mundial que están desarrollando contenido para educación. El reto es, por ejemplo, que empresas como Ignite puedan recopilar esa cantidad de herramientas y puedan colocarla a disposición de las universidades, acercando a los fabricantes de software a las universidades, porque también hay digamos, una brecha bastante que aleja la universidad de la tecnología. Adquirir los equipos no es suficiente. Si tú compras un equipo Windows, un computador PC solo con Windows, no te sirve. Tú necesitas el laboratorio, necesitas Office, necesitas Word para ponerlo a funcionar. Y ese ha sido un reto ahorita con este tipo de tecnologías. Los que son videojuegos, pues funcionan porque es para ocio. Pero para educación ya encontramos el reto y yo pienso que ese es el reto más grande. Que hayan empresas emergentes que desarrollen contenido para educación con enfoque de realidad virtual y de realidad aumentada. Bueno, hay unas preguntas muy interesantes en el chat. Quisiera yo responderlas todas, pero concretamente a la pregunta principal, que son los retos. Nosotros en Alemania le llamamos son desafíos, ¿cierto? Todo aquello que lo desafíe uno a cambiar, ¿cierto? Para evolucionar, pues es algo muy interesante. Con respecto al reto que tienen las universidades, no solamente las universidades, sino también las empresas y las organizaciones, es que cuando uno va a realizar proyectos tecnológicos, lo primero, ¿cierto? Y a nivel de gerencia de proyectos, específicamente proyectos tecnológicos,
El principal reto es que la alta gerencia, en este caso, la parte de las directivas de la universidad, de los rectores, ¿cierto? La parte de dirección general, se suban al bus. Y no se suban al bus, yo ya hoy en día lo llamo no el bus, yo lo llamo esto es un jet, esto es un avión, que se suban a este avión de la transformación digital. Y cuando se suben no es solamente cuestión de dinero, que es la pregunta en el chat. Bueno, ¿y cuánto cuesta esto? Pues lo interesante de las tecnologías emergentes hoy en día es que en 1950 eran carísimas, ¿sí? Por ejemplo, tener el aplicativo que nos muestra Javi, tener un aplicativo, eso era un lujo, para una universidad solo lo tenía el MIT o lo tenía la Universidad de Harvard. Hoy en día, con esto de la democratización de la tecnología, ¿cierto? Los costos tecnológicos bajaron exponencialmente. Y con el tema de la nube, ¿cierto? Y el tema as a service, pues hoy en día podemos acceder a estos aplicativos de forma gratuita y sin necesidad de instalar muchos software, ¿cierto? Simplemente ingresamos, como en el celular, descargamos el aplicativo y lo comenzamos a utilizar. Entonces, el tema de dinero, ¿cierto? De plata, como lo decimos nosotros en Latinoamérica, de plata ha disminuido bastantemente. Y eso es un gran motivante, ¿cierto? Porque ya el problema no es cuestión de dinero. El tema entonces es el segundo punto, que es no solamente se suban las directivas, sino se suba a todos, se suban los profesores, se suban los administrativos, se suban a todos estos. Entre más personas empiecen a subirse a esta transformación, pues la universidad pues le va a ir muy bien, ¿sí? Los estudiantes, ¿cierto? Los actores, entre más actores tengamos involucrados en esto. Y ahí viene la tercera, que para mí como profesor es la más importante, y es el tema de la capacitación, ¿sí? Si nosotros estamos capacitados, como hoy, de pronto muchos cuando llegaron hoy al conversatorio no sabían que era realidad aumentada, ya por lo menos hoy aprendimos algo nuevo, ya sabemos que es realidad aumentada. El reto ahora que tenemos es empezar a, no sé, por ahorita que estaban preguntando herramientas, pues creemos nuestras propias Google Glass, ¿cierto? Google Cartoon. ¿Cuánto cuesta hacerse hoy en día unas gafas de realidad virtual? Nada, consígase unos cartones, unos lentes y las puede hacer usted en la casa, ¿cierto? Y empieza uno a meterse, subirse en este jet de la transformación digital. Aplicativos hoy en día gratuitos. Ustedes simplemente entran a cualquier store, el de Apple Store, el de Android, el que quieran, el de Huawei, y colocan realidad aumentada. Ahí estaba viendo unos que a mí me gusta mucho, que se llama, lo colocaron en el chat, se llama Skyview. Coloca uno en el celular, está uno en su cuarto, hoy en día uno que casi ya no mira las estrellas, y empieza a mirar todas las constelaciones por realidad aumentada, ¿cierto? Otra que me gustó muchísimo, ver Netflix por las gafas, ¿sí? Es el mismo Netflix, es la misma película, pero la experiencia cambia. Y eso es lo que les quería transmitir ya al final. Entramos en una nueva era, que ya no es la era digital, ya no es la era del producto ni del servicio, es la era de las experiencias, ¿sí? Podemos seguir enseñando lo mismo, pero si transmitimos y tocamos el sentimiento de nuestros estudiantes con nuevas experiencias, ellos lo van a agradecer mucho. Muchas gracias, Efraín. O sea que ahorita se me viene que yo por lo menos la semana pasada estuve viendo un videito de YouTube que aparece ya, digamos, de YouTube, tú ya puedes vivir esa experiencia a través de la realidad aumentada, la realidad virtual. Así que los invito a que lo puedan hacer. Podríamos decir de que la realidad aumentada y la realidad virtual ofrece diferentes o un sinnúmero de posibilidades que mejoran esa experiencia de formación, ¿sí? Y con una perspectiva de pronto desde una mirada un poco más tecnológica que se está utilizando, que estas herramientas llegaron para quedarse, ya que facilita la interacción con situaciones que se caracterizan por ser de difícil acceso en estos contextos reales.
Entonces, varios ejemplos. Podríamos decir de que ahora es posible llegar a lugares que antes eran inaccesibles, como por lo menos podríamos decir de que ya podemos ir al cuerpo humano, poder entrar, explorar ese cuerpo humano, podríamos realizar prácticas médicas a través de operaciones complejas o ir a la antigua Roma o tal vez viajar a Marte. Ahora es posible a través del uso de la realidad virtual y de la realidad aumentada. Hay varios informes y aquí me gustaría que enfatizar un poco en esto porque es bastante importante de pronto para los directivos que nos están escuchando hoy. Creo que esto les va a ser de vital importancia, donde estos informes indican de que la realidad virtual y la realidad aumentada brinda la posibilidad, inclusive hasta lo apunté, de aumentar la población estudiantil, de reducir la tasa de deserción escolar y de aumentar la tasa de graduandos. ¿Ustedes qué opinan? En mi humilde opinión, yo diría que las ventajas de la realidad virtual y de la realidad aumentada en la educación son muchas. Y para cerrar, señores, en un minuto y volviéndonos un poco reflexivos y ahorita ya que estamos en modo Navidad, ¿cuál es el potencial que ustedes creen que tienen el uso de estas tecnologías en la educación? Si quieres tú, Efraín, adelante. Bueno, yo sigo, ya vuelvo a insistir en lo mismo. Colocar esta tecnología no va a garantizar de que nuestras clases sean un éxito, ¿no? No podemos perder la esencia básica del conocimiento y eso es lo más importante de nuestras clases, ¿sí? Si nuestra clase a nivel de esencia del conocimiento y lo que queremos es transmitir está bien elaborado, ese es el éxito de nuestras clases. Ya, si la enriquecemos con todas estas nuevas tecnologías, pues ahí yo lo llamo la sacamos del estadio. Pero ese es el potencial. El potencial siempre es la esencia básica del conocimiento. Es lo más importante y nosotros nunca lo podemos perder como profesores. Y luego ya es empezar a buscar a Javier, buscar a Tatiana, buscar a Carlos y decirle, venga, ayúdeme. Tengo una clase muy buena, pero quiero volverla más interactiva, enriquecerla con estas nuevas tecnologías. Y ahí podemos empezar a enriquecer, ¿cierto? A enriquecer y a volver potencial nuestra educación, ¿cierto? Yo quiero, sí, completamente de acuerdo con Efraín. Quiero darle una vuelta porque ahorita mientras lo decía, me resonó algo con algo que mencionábamos anteriormente y era algo que decía Sir Ken Robinson en el elemento. Él decía que para poder encontrar ese elemento, algo en lo que cada uno vibraba, ese propósito de vida, era necesario generar y aprovechar las oportunidades. Efectivamente, si tenemos una buena clase, si tenemos la pasión por lo que hacemos y queremos transmitirlo, la realidad aumentada, la realidad virtual nos puede dar oportunidades para hacerlo. Ahora, también podemos verlo al revés. También podemos ver como que podemos entrar como académicos, como personas que queremos transmitir conocimiento, que queremos facilitarle la vida a nuestra población. Podemos entrar a ver qué hay en estas nuevas tecnologías para ver si algo nos hace clic, crear nuevas oportunidades, ver si hay algo que digamos, no se me había ocurrido. Entonces ahora este tema que quizá quiero compartir, pero que no sabía cómo, o quizá este proceso que es complejo y que quiero facilitar, lo puedo facilitar a través de estas tecnologías. Vale, muchas gracias. Si quieres, entonces tú, Javi, yo me fui por un libro que se los recomiendo a todos. Se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y en este libro dice que estamos, o sea, ya ahorita estamos orientados hacia una cultura del cambio y dice que ahorita estamos orientados a una cultura más al ser y habla de ese nuevo paradigma. Entonces dice, anteriormente estábamos enfocados en la era industrial. Todos sabemos y a todos nos mantienen ya yo creo que hartos de decir, el sistema educativo estaba hecho para actualmente enfocado en la era industrial. Bueno, pues ahorita ya estamos viendo ese nuevo cambio de paradigma y ya estamos más enfocados en la parte del conocimiento, ¿sí? Entonces se los recomiendo porque aquí habla un poco de ese cambio de paradigma. Por tiempo de pronto no les hablaría mucho, pero dice por lo menos que anteriormente la mentalidad era mentalidad de empleado, ahorita más es una actitud emprendedora, ahorita estamos viendo muchísimas startups. Dice también de carreras y titulaciones universitarias, ahorita estamos hablando más de formación específicas y autodidacta. Y creo que esto es muy importante que podamos, digamos, coger cada cosita y empezarla a estudiar de forma medular el por qué, porque nosotros podemos decir de que
la educación no es solamente yo coger la tecnología o coger nuevas formas de didáctica y demás, sino que todo es de una manera holística. No podríamos entrar a resolver un problema revisando una sola parte, sino que tendríamos que hacer viéndolo desde los diferentes elementos que componen esa educación. Y yo creo que si habláramos de esto, pues si nos profundizáramos un poco más, pues yo creo que no nos alcanzaría esta mañana para hacerlo. Entonces, finalmente, Javier, para ti, ¿cuál crees que sería o cuál crees que es el potencial del uso de estas herramientas en un futuro Bueno, próximo? Tatiana, el potencial digamos, muy alto, es exponencial en la medida, como dice el profe Efraín, en que todos se suban al jet, sí, es exponencial. Entonces, ya después de haber visto pues todos los puntos de vista de la experiencia que tenemos, sabemos que este tipo de herramientas no son una teoría, no son algo que haya aparecido ayer, sino que hace mucho tiempo que están empezando a implementar. Yo diría más bien que el reto es ahora, o el desafío, ¿sí? Que nosotros podríamos dejarle a todas las personas que están conectadas es que empiecen a utilizar estas herramientas, que se compren unas gafas de realidad virtual, ahorita ya no son tan costosas como antes, que empiecen a descargar aplicaciones para realidad aumentada, que empiecen a trabajar. Obviamente lo hablo desde la experiencia mía como empresa. Nosotros tenemos una versión gratuita de esta herramienta que tiene versiones para computador y para realidad virtual. Busquen aplicaciones educativas con versiones gratuitas y empiecen a testear, empiecen a trabajar. Hoy tuvimos una reunión con una universidad en Chile y para sorpresa mía el profesor me dijo, ya instalé la herramienta, ya la trabajé, ya estoy trabajando y ya estoy trabajándola, entonces hablemos de cómo la puedo implementar, qué espacio nos entregan para capacitar, porque cuando descubren esas herramientas, el profesor simplemente se engancha. Y esa es una responsabilidad de los docentes, como decía el profe, que primero se enganche el docente y va a empezar a arrastrar una comunidad académica que al final, como decía el profe Efraín, van a agradecer haber tenido estas experiencias de transformación digital. Entonces el reto es, salgan con un desafío de empezar a explorar que no es difícil. Estas herramientas se consiguen en muchos lugares en Internet. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a las personas que están conectadas. Vamos a dar inicio entonces a la parte de las sesiones, de las preguntas y respuestas. ¿O me faltó alguien más, no, verdad? Por comentar algo. Listo, perfecto. Entonces, partiendo de allí, vamos a dar el espacio para que las personas que deseen puedan abrir su micrófono muy brevemente para respetar también el tiempo de las demás personas. Ya nos faltan 5 minuticos para terminar el conversatorio. Entonces, con mucho gusto pueden activarlo, activar sus cámaras y poder compartir con estos panelistas. Mientras alguien se anima, yo les voy preguntando. Dice, en un ambiente de clase no presenciales, los estudiantes están de forma remota. ¿Qué elementos necesitan ellos y la universidad para transformar las clases de carreras como ingeniería a realidad virtual o realidad aumentada? El que quiera responder. Bueno, yo colaboro con esas herramientas ya que están al alcance, ¿sí? Como decía, el reto que se tiene cuando hablamos de los retos es que la universidad conozca. Entonces, por ejemplo, en este caso el profe Efraín es uno de los profesores punta de lanza de la Universidad del Rosario. Entonces, una universidad tiene que tener expertos dentro de la universidad para que puedan detectar esas herramientas y las puedan colocar. Si me dijeran a mí, pues nosotros somos proveedor de una herramienta que se adapta a esa pregunta. La herramienta que yo les mostré ahorita es una herramienta que se llama 4Prod. Pueden encontrar información en www.4prod.com y es una herramienta colaborativa por internet. Es decir, que si los estudiantes están a la distancia, todos se conectan en una sesión y van a poder crear un modelo de un prototipo de cualquier carrera, de cualquier materia, jurisprudencia, de leyes, de todo lo que vimos ahorita rápidamente. Entonces, eso es lo que tienen que buscar en las diferentes herramientas. Ya uno en laboratorio que yo uso solito en mi computador no basta. Puede ser suficiente, digamos, puede ser solucionar un problema, pero a nivel de interacción se necesitan laboratorios que permitan la interacción a la distancia y eso ya desde hace mucho tiempo lo estamos viendo, empezando por los videojuegos, ¿no? Un videojuego, se conecta Efraín, me conecto yo, todos nos conectamos y empezamos a jugar en línea. Cambiamos el juego de ocio por un ambiente de educación. Entonces, ese tipo de herramientas pienso que pueden servir. Gracias, Javier. Esta pregunta va para ti, Efraín, pero antes de ello me gustaría que las personas que están conectadas nos pudieran escribir qué temas más les gustaría que pudiéramos abarcar en este tipo de conversatorios. Realmente ustedes saben que es para ustedes, es un espacio de conocimiento donde queremos generar valor para todos. Entonces, la pregunta es, ¿qué áreas de conocimiento se han apoyado con más
se han apoyado más con software y hardware en realidad virtual y realidad aumentada. ¿Cuáles son esas áreas de conocimiento que más se utilizan este tipo de tecnologías, en otras palabras? Pues yo como les comentaba desde el principio, me gusta mucho la academia, pero nací también en el mundo empresarial. Me gusta mucho lo empresarial y donde más se ve hoy en día es en las empresas. ¿Sí? La empresa, las empresas, las organizaciones, que el término que se utilizó fue reinventarse, ¿cierto? Pero nosotros utilizamos más es transformación. Las empresas que se transformaron fueron las empresas que más generaron ventaja competitiva. ¿Sí? Y ese es el reto actual que tienen todas las organizaciones, incluyendo, y todos los sectores, todas las industrias. ¿Sí? Cambiar el status quo, ¿cierto? Salirse de la zona de confort, salirse del cubo, ¿cierto? Porque podemos hacer lo mismo toda la vida, pero lo que nos enseñó nuevamente la pandemia y la crisis fue que las empresas que cambiaron, se transformaron, y se adaptaron a la nueva sociedad y a lo que quiere el nuevo mundo, fueron las empresas que les fue muy bien. ¿Sí? Entonces, más que un área de conocimiento, es más bien estar muy pendiente a lo que quiere la sociedad, ¿cierto? A lo que quiere, y escuchar sobre todo hoy en día el planeta. ¿Sí? Dicen los expertos, no lo digo yo, y es como un llamado de atención para todos los que están ahorita en la audiencia, es que en el 2025 vamos a entrar en una crisis ambiental. ¿Sí? Y por eso es el tema del Climate 21, que es un tema actual para que lo revisen. Ahorita estaban pidiendo referencias, a mí me gusta mucho estudiar Gartner, que es una firma y es una empresa consultora en investigación tecnológica. Casi que lo que dice Gartner siempre todos los años dice tendencias para el 2020, tendencias para el 2021. Y lo que estamos viendo, que hace parte de lo que escriben en el chat, es que estamos atrasados. Y eso es también como un llamado de atención a todos los que estamos en Latinoamérica. Estamos atrasados en transformación digital. Tenemos que ponernos a la altura, y no es solamente de lo que decíamos ahorita, de comprarnos unas gafas. No. Es más lo que yo le digo a mis estudiantes, ser literatus, ¿cierto? Que somos no solamente buscar la tecnología como algo fashion, ¿cierto? O algo que sea tendencia, sino realmente que empecemos a leer, ¿sí? No solamente cacharrear, porque nosotros en Latinoamérica, que es algo muy bueno, no voy a decir que no, es algo muy bueno que compramos un televisor, compramos un celular y el manual salió para un lado, la caja salió para el otro y empezamos a cacharrearle. No, esa no es una buena práctica. La buena práctica es leernos los manuales, empezar a hacer cultos digitales. Y ya cuando uno empieza a entender, ¿sí? El valor de todas estas nuevas tecnologías, ahí sí uno ya se va a cacharrearlas con más ánimo, no al revés, porque cuando empezamos a cacharrear cometemos muchos errores. ¿Sí? Cosas como, no, es que, bueno, voy a decir cosas absurdas, no, es que el celular no me prende. No, pues métalo al microondas que allá sí le prende y le va a prender. o lo de las pilas, ¿no? Meterlas en la nevera y las pilas vuelven, todo ese tema está bien, ¿cierto? Pero es un llamado también a la parte de ser digiratis, es la palabra adecuada, digiratis, que somos digitales pero literatus. Y eso es como el reto que vamos a tener en los próximos años en Latinoamérica, empezar a hacer más cultos digitales. En un futuro próximo ya no nos vamos a llamar analfabetas a los que no sabemos leer y escribir, a los que no saben leer y escribir, sino a los que ya no conocemos y no sabemos apropiarnos del uso de estas tecnologías, ¿no? Analfabetas digitales. Para responder y complementar, yo creo que hay una pregunta que complementa mucho lo que tú dices, Efraín, y dice, ¿cómo podemos alcanzar las habilidades y destrezas en el uso de la realidad virtual, la realidad aumentada? ¿Existen plataformas para ellos? Pues tú ya lo comentaste, ¿cierto? En otras palabras tenemos que ir a desempolvar el libro, bueno, ya ni siquiera libro, ya es ir a la red donde aparece todo, donde simplemente en YouTube nos muestran cómo nosotros podríamos implementar clases desde cero, inclusive con software libre, con nuestros estudiantes. Pero, ¿hay algo más que ustedes quieran agregar para responder a esta pregunta? Antes de darle la voz a mis colegas, hay una frase también filosófica que a mí me gusta mucho, que es, si queremos más ver lejos,
Si queremos ver más lejos, ser visionarios, tenemos que subirnos en los hombros de los gigantes. ¿Esto qué quiere decir? No empezar a irnos a la red a mirar a ver qué encontramos, no. Miremos quiénes son los líderes en realidad aumentada. Busquemos quiénes son los top, ¿sí? Quiénes son los que manejan las mejores prácticas en estas tecnologías. Y con ellos empezamos a preguntarles, ¿cierto? Yo, por ejemplo, a Javier lo molesto todos los días, a Javi. Sí, él ya yo creo que está aburrido de verme porque yo busco a los expertos, a los que saben, ¿cierto? Que me asesoren. Yo tengo una buena clase. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede apoyar? Siguiendo con la fraseología, hay una que a mí me gusta mucho y es que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado, ¿cierto? Y ese Y sería... siguiendo con la frase, Sí, sí. porque no podía faltar yo, por supuesto. A ver. Y es, somos el promedio de las 5 personas con las que más nos relacionamos. Y esto aplica para todo. Ahí está. Entonces, la recomendación ahí sería, busquen colaborar, busquen quién está haciendo y vayan creciendo en grupo. De nuevo, estoy aquí en nombre de Red Clara, que es la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas. En cada uno de sus países existe una red nacional de investigación y educación. Acérquense a su red nacional de investigación y educación. Acudí en México, a Renata en Colombia, a Reúna en Chile, a RNP en Brasil y pregúntenle en qué están haciendo estos temas. Porque incluso si no estuvieran haciendo nada, ellos los contactan con otras personas de sus universidades que estén haciendo algo o con personas que estén en otros países a través de nosotros, con personas con quienes estén trabajando en el tema y con quien puedan empezar ustedes también a trabajar y a intercambiar conocimiento. Señores, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si les gustó este evento, por favor, déjenlo en los comentarios. Yo no puedo terminar estos conversatorios sin una frase y la frase de hoy es: estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Educación, señores, por exploración e indagación. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Desde ya les deseo una feliz Navidad, un próspero año. Muchos besos y muchos abrazos. Gracias a los ponentes por compartir estas experiencias con nosotros. Con gusto, Tatiana. Muchísimas gracias. Un gusto Muchísimas verlos. gracias a todos. Gracias a la audiencia. Hasta luego. Gracias, Signet. Amelia. Muchas gracias.